Hola, ¿qué tal? Soy Daniel y les voy a explicar el proceso de fabricación del acero inoxidable. Am, bueno, para empezar, ¿cuál es el objeto de estudio? Bueno, yo elegí este material y el objetivo del estudio es porque es para conocer el proceso de producción del acero inoxidable aterrizado a la materia, en los que se puede ver distintos tipos de, por ejemplo, de filtración, el uso de hornos, calderas, etcétera. Así como también indagar acerca de las diferentes técnicas que existen, conocer un ejemplo del proceso a través de un video, es decir, les voy a ir explicando todo paso a paso en temas generales y al final vamos a conocer un video en el cual se muestra todo más detalladamente. Y por último, el objetivo del estudio es destacar los diferentes materiales químicos involucrados, como por ejemplo es el cromo y algunos otros que vamos a ver. Am, bueno, introducción. El acero inoxidable más que nada es muy popular en las industrias, ya que pues al estar en contacto con elementos que normalmente oxidan y producen la corrosión en aceros, en este no, por una etapa química que tiene que ver con el cromo, el cual crea una película y más adelante lo vamos a ver exactamente. Aquí dice, debido a su versatilidad, existe una amplia gama de técnicas de fabricación, como les comenté, pero pues es que es muy amplio la fabricación. Entonces, en temas generales es lo que vamos a tratar en esta presentación. Y es una aleación que contiene hierro y una sustancia compuesta por dos o más elementos químicos. El porcentaje de cromo y otros componentes varía dependiendo de para qué industria o qué sector lo vamos a utilizar. Generalmente este, se compila chatarras para poder fundirlos en hornos y así también se concentran minerales de alta calidad y a este proceso le llamamos acería. Todo esto para pues poder formar el acero inoxidable. Existen muchas técnicas. Otro de sus nombres es CRES, que creo que sí se pronuncia CRES, que pues ese nombre es debido a por la alta, cómo puedo explicarlo? Por la alta dureza de la corrosión, pues. Este, Dependiendo del uso que le vayamos a dar, ya sea sanitario o otros usos, es qué porcentaje de cromo va a tener, ya que pues se le puede dar acabado, superficies, si vamos a hacer un eje o algo más. Y se aplica en equipos deportivos, también en exteriores de edificios porque no se corroe tan fácil, en autos, en partes de autos también, en la refinación petrolera, creo que también, y mucho en la industria naval y marina, por lo que les acabo de comentar. Al momento de estar, si el hierro, el acero normal está en contacto con el agua mucho tiempo, pues como ya sabrán, se va a corroer y pues va a existir fracturas debido a los esfuerzos, dependiendo de qué estemos haciendo. Entonces, con el acero inoxidable se corrige esto. Y este tema se aterriza en la materia porque tiene que ver mucho las calderas, los hornos, controles de temperatura. Tiene que ser muy exacto para evitar que el acero inoxidable se presente fracturas, retención de partículas igual, o sea, colación y reacciones químicas con el cromo, que es muy interesante como a través del cromo es que no se oxida este material. Bueno, no se oxida tan fácil. Bueno, ahora sigue el marco teórico. Como les había comentado, se encuentra disponible en varios grados y acabados, dependiendo si es para uso industrial, doméstico o si está muy expuesto a correrse.
Entonces, un poco de historia. El primer descubrimiento fue en 1872, cuando dos científicos ingleses, ahí están sus nombres, Watts y Clark, no sé si así se mencionan, registraron una patente de una aleación de hierro. Y aquí pues ya empezaban a investigar, ¿no? Aleaciones para que pudiera ser más resistente al óxido y a la corrosión. Para no hacerlo tan largo, fue desde esta fecha en donde empezaron muchos científicos a investigar, reunir datos químicos, investigar acerca de cómo el acero o un material que no se viera tan afectado a la corrosión. Entonces, para ir al objetivo principal fue hasta 1911, si no me recuerdo, donde se hizo una investigación de que el cromo afectaba directamente a la corrosión. Bueno, no afectaba, sino de que ayudaba, creaba una película para evitar corroer el material. Y en estas fechas, por la Gran Guerra que estaba en estas épocas, 1911, 1912, o preparándose para otro conflicto bélico, fue que los países pues metieron mucha presión a los científicos y demás personas para que crearan componentes los cuales no se vieran afectados a la corrosión para las armas, para los cañones y demás uso militar, ya que se veía muy afectado pues por la corrosión. Entonces fue hasta 1912, 1913, sobre esta fecha, donde ya se dio un descubrimiento neto y muchas personas intentaron adjudicar el descubrimiento de estos estudios, pero pues en realidad, por lo que pude leer, fue de que fue la recopilación de muchos científicos. Entonces, esta fecha más o menos 1912, 1913 fue donde ya se concluyó este, este descubrimiento. Se usó principalmente para las armas en esa fecha. Bueno, ahora vamos a hablar qué tipo de acero inoxidable, el IC 304, 316, 303, qué es esto. Bueno, hay muchos tipos de acero inoxidable, pero pues hay una regulación que ahí está, IC, no, supongo que se pronuncia así, IC. De esta regulación lo que hace, tiene distintos, eh, por ejemplo, el 304 tiene una composición exacta de cromo y de otros, y son usos específicos de algunas cosas, el 303 y el 316. Los más populares que yo he visto son el 304 y el 316. Por ejemplo, el 304 es el más usado, y te protege sobre corrosión leve, pues, leve, no tan expuesto. Y se usa para la fabricación de leche, cerveza, vino, etcétera. El 303 tiene un alto contenido de azufre y se usa más en cosas mecánicas, por ejemplo, ejes, flechas, lo mismo, engranes, roscas. También te protege contra la corrosión. Y por último, el inoxidable 316. Es un poco más caro, tengo entendido, pero es para corrosión extrema. O sea, se usa en equipo naval y tiene de 16% a 18% de cromo, tiene como 13%, 14% de níquel, molibdeno y da una mejor soldadura. O sea, si tú vas a soldar con el IC 316, da una mejor soldadura. O sea, es más fácil que el 304 o 303. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los productos similares que hay en el mercado, como son el aluminio, el polietileno de alta densidad y baja densidad, fibra de carbono, fibra de vidrio y grafeno. Este último muy, muy interesante. No voy a entrar en detalle tanto cada uno, pero pues estos son los productos similares. Aquí podemos ver las características del aluminio y el acero. Este es acero normal. Como podemos ver, el aluminio tiene resistencia a la corrosión y oxidación y sus propiedades, pero pues no tanta como el acero inoxidable, por algo su nombre. Y como todo tiene pros y contras, por ejemplo, el aluminio necesita mucha energía eléctrica para producirlo, el polietileno se usa en tuberías, en juguetes, la fibra de carbono es muy ligera y de baja densidad.
La de vidrio, la fibra de vidrio, es inmune a la corrosión, pues porque es de vidrio, no hay intercambio químico, o sí, pero muy leve. La verdad no me puse a investigar de eso. Y el grafeno es algo muy interesante porque se prevé que es el material del futuro y por sus características enormes que tiene en varios aspectos, varios campos industriales, inclusive de microcontroladores, menos pistas. eh, Tiene muchos usos, pero es muy difícil obtenerlo hasta ahorita por muchos intercambios químicos y más cosas. Es muy interesante, si quieren leerlo, pues lo voy a dejar en la bibliografía. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno en cómo se fabrica el acero inoxidable. Bueno, ya esto es parte del desarrollo. Y como ya les expliqué, es el proceso del acero inoxidable en términos generales, ya que dependiendo cuál, de cuál vayamos a fabricar, es que se trata diferente. Sus principales atributos del acero inoxidable para complementar, pues aquí lo podemos ver, es alta resistencia a la corrosión, no contamina los alimentos, facilidad de conformación, facilidad de unión, resistencia a altas temperaturas, y etcétera. Sus procesos en general, como les dije, es fundición, desincrustación, corte, acabado y refinamiento. Bueno, a ver, voy a quitar eso. Los aceros inoxidables están hechos de algunos de los elementos básicos que se encuentran en la Tierra, como mineral de hierro, cromo, silicio, níquel, carbono, nitrógeno y manganeso. Y la aleación de estos o la conjugación de estos va dependiendo de qué queramos hacer. Seguimos. Ok. La primera parte, fundición. Pues como su nombre lo indica, se funde por lo general piezas recicladas. Esta es parte de acería, o sea, chatarra. Y aquí aterrizamos en la materia porque pues se necesitan hornos, calderas a altas temperaturas y controladas a través de sistemas de control de temperatura avanzados para poder ser precisos en la fabricación de este mismo. Dentro de esta etapa de fundición existe un método que se llama endurecimiento por precipitación, los cuales estos alivian las tensiones internas al momento de fundir. ¿En qué consiste esto? Bueno, de que se calienta el metal y se enfría para en condiciones controladas, y esto da de mayor resistencia. Entonces, por ejemplo, para bajas temperaturas podemos tener una alta fortaleza pero baja resistencia a la rotura, lo que indica que es más frágil pero que es menos dúctil. Y al revés, en las altas temperaturas es más dúctil pero menos frágil. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a hacer, es el control de temperatura que se vaya a dar. Aquí es otro punto de la materia, el control de temperatura. Eh, bueno, después sigue la desincrustación, el cual es después de que pasa por el tratamiento térmico, debido a pues se van formando incrustaciones, el cual puede ser tratado a través de electrolimpieza, decapado, baño con ácido nítrico, etcétera, para eliminar esas incrustaciones. Después sigue el corte. Lo estoy explicando un poco resumido porque en el video se va a ver un poco más detallado. Entonces, el corte se logra a través de varios métodos, dependiendo cómo lo queramos cortar. Y esto es a través de guillotinas, cuchillas, todo de uso industrial obviamente, o a través de corte con llama de plasma. Seguidamente viene una parte muy importante que es el acabado y el refinamiento, ya que va dependiendo para qué uso se quiera destinar. Esto va dependiendo más del cliente, porque, por ejemplo, si el cliente va a usar el acero inoxidable para uso, para agitar, no sé, por un agitador y agitar de sustancias, masa, por ejemplo,
o cosas que tengan que ver con la industria alimenticia, pues por requerimientos inclusive de normas necesita un acabado, un pulido espejo o pulido sanitario dependiendo qué tan estricto sea, para que pues no deje maleza, materiales. Entonces tenemos distintos acabados y refinamientos, como el mate, el brillante, el espejo, el 180, dependiendo. Y la superficie entre más lisa sea, es mucho mejor y es más alto a la corrosión. Bueno, como les había comentado, es un video relativamente corto en donde podemos observar que pues todo comienza con chatarra, este material reciclado, el cual en los centros de acopio se puede observar para hacer nuevo, y se alimentan en los hornos con cromo y níquel para pues darle la robustez y la resistencia a la corrosión, como es el acero inoxidable. Aquí podemos ver que grandes electrodos calientan la mezcla, perdón, hasta la temperatura de fusión, y después de varias horas la mezcla fundida va a un horno de refino, y algunas tuberías inyectan gas argón y oxígeno. Este gas argón y oxígeno es para que la escoria flote en la superficie, donde son eliminadas más que nada. Cabe destacar que en el punto de la eliminación de la escoria es necesario poder controlar la temperatura. Entonces en esto nos concierne a nosotros como mecatrónicos, estar atentos de ello. Aquí, como vemos, se pone un molde muy grande para cortarlo en piezas más pequeñas, que se llaman desbastes. Estos desbastes nos van a servir después para todo el proceso. Después de que del corte del desbaste, lo recalientan y una capa de cascarilla que se acumula en la superficie la eliminan sin enfriar el material. Aquí, como podemos ver, ahora el desbaste pasa una y otra vez a través de un laminador, y que va poco a poco enfriándolo y haciendo más largo y pues delgado. Se me olvidó decirles que cada este proceso llega a medir hasta 600 metros de longitud, y cada desbaste pues es identificado. Y aquí enfrían con agua el acero, pero pues no demasiado, porque necesitan que sea suficientemente maleable para el bobinado, en este caso de este proceso. Aquí se bobina firmemente como pues un rollo de papel, aquí lo podemos ver. Entonces esta bobina de acero la trasladan a otra sección. Estoy describiendo el caso de este en específico, de esta industria. Sin embargo, pues otras industrias son muy parecidas a esta, y ya va dependiendo de qué estén fabricando. En este caso es un bobinado para después darle otros usos. Aquí, a ver. A ver qué se hace. Bueno, aquí sufre otro proceso en baño de ácido, ya que elimina la cascarilla que se ha acumulado desde la última pieza. Eh, este proceso también calienta el material, como habíamos mencionado anteriormente, que es enfriado muy despacio y con un control de temperatura óptimo, para aliviar las tensiones. Aquí lo podemos ver. Bueno, aquí lo suavizan para el siguiente proceso, y ahora desenrollan el material, pues haciéndolo más delgado para su uso final. Aquí el bobinado, el material en frío también lo endurece y lo hace más brillante. Y una última pieza, y las bandas de acero inoxidable pues están brillando como requirió el cliente en este caso, ¿no? Para un este, uso industrial, ya sea en el área alimenticia o sanitaria o algo por el estilo. Y aquí el cromo combinado con el oxígeno de la atmósfera pues forman la capa pasiva que lo proviene de la corrosión.
Aquí pues ya para terminar, cuchillas giratorias recortan los bordes y cortan el acero en varios anchos. Y aquí como podemos observar, pues el proceso ya ha terminado. Y podemos ver que es un trabajo bastante brillante, o sea, quizá es un pulido espejo sanitario para estas cuestiones. Y pues en teoría eso sería a grandes rasgos como se ve el proceso de fabricación ya físico en una industria. Bueno, y ya para concluir, una de las cosas es que pues aquí podemos ver un pequeño diagrama en donde en el centro está el Aichi 304, su composición y cómo se van desprendiendo este, los demás aceros, como el 316 que le había dicho, y sus características, sus relaciones. Existe 316L para mejorar la parte de soldadura y etcétera. Este diagrama está muy interesante. Bueno, se me había olvidado comentar algo que pues vamos a comentarlo, que es de más que nada por qué no se oxida. Entonces, aquí podemos ver eh, un eje, por así decirlo, un eje de acero normal. Entonces, pues aquí ataca el oxígeno y se da pues esto es hierro. Entonces, como no hay ninguna película protectora, aquí aquí ataca el oxígeno. Entonces aquí se forma este lado, ¿qué color? Esta. Se forma óxido férrico. Si no mal recuerdo, el óxido férrico es... Ay, no cambio de color. F2E3. Si no mal recuerdo, es así. Entonces ese óxido férrico se va formando aquí. Y se conoce algo como corrosión uniforme, que ataca todo el material. Y pues esto va haciendo... El óxido férrico no se mantiene aquí para proteger en este caso, como ya hemos dicho, al eje. Entonces esto lo que hace es que se va eliminando y se va consumiendo el material, se va astillando y pues va debilitando el material y se producen otras cosas. Entonces el acero inoxidable lo que hace es... Aquí tenemos otro eje de acero inoxidable. Y bueno, lo que cambia y el secreto es que tiene cromo, cromo, del 12 al 30%. Entonces, composición de cromo, cuando viene el oxígeno aquí está el oxígeno, creo que era más, no me acuerdo mucho de química, pero viene el oxígeno. Entonces, lo que hace el oxígeno es intenta corroer el material, en este caso un eje, una flecha, de lo que sea, unido a un motor. Entonces, lo que hace este eje, perdón, el cromo, es que crea óxido de cromo. Y esto tiene una afinidad muy fuerte. El cromo tiene una afinidad muy fuerte con el oxígeno. Entonces, el óxido de cromo se va quedando aquí y no se va eliminando y astillando como el óxido férrico. Entonces, el óxido de cromo se va quedando aquí, lo que crea una película protectora. Y y esto es lo que protege de la corrosión uniforme. Entonces, aunque tú lo quites, pues se quite de manera natural. Mientras exista cromo, se va creando esta película protectora. Y esto es lo que va protegiendo el material y por eso es que se dice que no se oxida, siempre y cuando exista cromo. Otra manera pues, de evitar que se oxide es por ejemplo, tenemos una flecha y se recubre ya sea por ejemplo, un motor, se recubre de pintura epóxica o una flecha se recubre de hule natural u otras técnicas para que no se vaya oxidando tan fácil.
Y pues a grandes rasgos es por eso es que no se oxida el acero inoxidable. Bueno, y ya como conclusión, pues se me hizo muy interesante esta parte del acero inoxidable porque es algo que realmente tenemos todos los días a la vista y no nos damos cuenta. Es muy importante para las industrias, la fabricación de autos, de agitadores, de pistas deportivas, navales, etcétera. Y el proceso de fabricación fue a grandes rasgos, realmente cambian muchas cosas y se dan nombres técnicos dependiendo a qué, a qué tipo de acero se quiera, inoxidable se quiera alcanzar. Y, y tienen nombres técnicos y los hornos, los procesos. Un proceso, por ejemplo, el de fundición lleva más subprocesos, pero para la mejor compresión y a grandes rasgos y no hacerlo más largo, pues estos son los principales. ¿Cómo se podría mejorar ingeniería mecatrónica? Bueno, pues a través de controladores de temperatura para los hornos. Como les mencioné, tenemos que ser muy exactos en la temperatura de enfriamiento para la mejoración pues, de rupturas internas, de tensiones internas, así que ahí hay que implementar un buen sistema de control, así como, bueno, no dudo de que las empresas fabricantes de acero inoxidable ya tengan todo esto estudiado, así que es un poco difícil este, encontrar algo en que mejorar, sin embargo, como siempre hay, yo opino que a través de sistemas SCADA eh, se pueda mejorar un poco la producción. No sé si algunas empresas lo implementan, ya que eso es interno de cada uno. Pero yo opino que a través de sistemas SCADA se puede mejorar esta producción, ya que pues tenemos ya ahí tenemos control de temperatura, podemos tener recopilación de datos, de forma remota muchos datos, y así como también detección de errores en cosas específicas, ahí lo podemos observar, e inclusive de tensiones internas a través de la temperatura, y etcétera. Y bueno, aquí están las bibliografías por si tienen alguna duda o quieren consultarlas, aquí las dejo. Ya, es todo. Gracias.